Isabel, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos y también contigo. Gracias por la oportunidad de volver a dictar un curso. Me es de mucho agrado volver a repetir sobre todo lo que es un poco la materia que tanto he desarrollado cuando laboraba en el sector trabajo, que es seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Bueno, voy a comenzar con la exposición. Para ello voy a hacer un poco el análisis legal, o sea, voy a revisar toda la normativa y las disposiciones legales que hemos visto, bueno, que contienen las disposiciones relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, y vamos a hablar un poco también sobre lo que es el sistema de gestión. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar. En principio, vamos a mencionar que existe una ley, la ley madre de lo que es la legislación en seguridad y salud en el trabajo, que es nuestra ley, la ley 29783. Esta ley básicamente crea como una norma con rango de ley, obviamente porque en el previo a ello no existía una norma con rango legal, solamente se tenía convenios ¿no? de la OIT, incluso el que no está ratificado por el Perú, relacionado con lo que es la seguridad y salud en el trabajo, y lo que se conoce como los acuerdos del CAN, ¿no? De la Comunidad Andina de Naciones, pero es a partir de la 29783 en donde el sistema jurídico peruano adquiere una normativa con rango legal que regula justamente el tema de lo que se conoce como seguridad y salud en el trabajo, o también se le puede conocer en otros ámbitos como lo que es higiene ocupacional o salud ocupacional, o la protección integral de no contra los riesgos laborales, que muchas veces es tocado en el mismo tema, ¿no? Por la doctrina o la legislación comparada. Bueno, esta norma se inspira básicamente en estos principios que están en la primera presentación. Estos 9 principios van a darle a esta norma un poco, digamos que de basamento sobre la forma o el interés que se inspira el Estado, ¿no? El órgano que lo va a regular, para poder justamente enfocarse a qué es lo que se está buscando, ¿no? Como principios generales del derecho, los principios de la propia ley de seguridad y salud en el trabajo tienen ese, ¿no? espíritu de inspiración, ¿no? De buscar el norte, la brújula por la cual, ¿no? La brújula o la línea ¿no? de camino por donde uno quiere llegar para que la norma llegue a ser eficaz. En este caso, básicamente, vamos a comentar así a grosso modo, por el tiempo que tenemos también, los principios más importantes. El principal es el de prevención, ¿no? Este principio de prevención es el que va a reflejar y va a tener un espíritu, digamos que rector en toda la ley y en toda la regulación que se haga a partir de esta norma, ¿no? Este principio de prevención va a, de alguna forma, hacer un principio de prevención, deber de prevención, por decirlo de otra forma, con el cual se le va a dar la mayor preponderancia al trabajador y a la protección de su seguridad y salud personal, ¿no? Como fin, digamos que primigenio, que debe de garantizarlo, ¿quién? El empleador. Entonces, esta ley de seguridad y salud en el trabajo, de arranque, en sus principios, va a enunciar eso, ¿no? La obligación del empleador de proteger y prevenir, ¿no? La ocurrencia de riesgos laborales en el centro de trabajo o en aquellos lugares donde el trabajador preste labores, ¿no? De manera subordinada, entiéndase al mismo empleador, ¿no? Entonces, por este principio de prevención, del deber de prevención, se le da esta gran responsabilidad, que también está dentro de los principios de responsabilidad, ¿no? Se le da este punto de partida al empleador para que sea el que vele, el que cuide y vigile, ¿no? El cumplimiento de las normas y sobre todo el cumplimiento de las disposiciones para proteger la seguridad y salud de los trabajadores. Por ello, lo que se intenta es darle un papel no tan solo de mero receptor de protección, sino también estos mismos principios, como es el principio de consulta y participación, van a inspirar al trabajador, ¿no? A que también sea parte protagónica, no solamente un rol pasivo de ser receptor del derecho, sino un rol activo del derecho. ¿Qué significa esto? Que con el principio de consulta y participación, el trabajador va a tener un papel no solamente protagónico, sino también un papel activo y participativo. O sea, va a ser una figura que por medio de sus representantes o por sí mismo puede participar en la toma de decisiones relacionadas con su seguridad y su salud, ¿no?
puede llegar a conocer el sistema de gestión de la empresa, de su empleador, ¿no? Puede opinar y también puede votar y tomar decisiones cuando ello lo amerite de acuerdo con la propia norma, ¿no? Y uno de los que también tenemos que recordar es el principio de primacía de la realidad, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que cuando el empleador decide formar, ¿no?, su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, y simplemente lo lleva al papel y no lo hace eficaz, solamente es formal, o sea, una mera implementación formal en papeles, en documentos, es el inspector de trabajo el que a través del principio de primacía de la realidad, ¿no?, y también que está contemplado en estos principios de la ley de seguridad y salud en el trabajo, puede primar los hechos sobre los documentos y puede determinar de que el empleador, si bien cuenta con documentos formales, en los hechos no viene implementando, ¿no?, realmente su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estos pequeños comentarios, perdón, que estoy haciendo, van encaminados a indicarles que estos 9 principios van a tener ese carácter orientador, ¿no? Como lo repito una vez más, partiendo del principio de prevención, que de arranque le va a dar la responsabilidad, también como el principio de responsabilidad, ¿no?, al empleador para ser el que garantice, ¿no?, la implementación de un sistema, ¿no?, que cuide la seguridad y salud de los trabajadores y no permita la existencia de riesgos laborales, ¿no? Entonces, solamente voy a comentar ello porque cada uno de los 9 puntos, al desarrollarlos, tendría que tener más de probablemente 45 minutos para comentarlos todos. Por lo tanto, solamente quiero que ustedes recuerden los más principales, que son el principio de prevención, el principio de consulta y participación, el principio de primacía de la realidad que les comenté. También quiero hablar sobre el tema del principio de información y capacitación, en el que el empleador tiene la obligación de impartir capacitación e información suficiente al trabajador para que sea el trabajador capacitado y debidamente formado el que realice una actividad segura, ¿no? El principio de cooperación simplemente es algo relacionado con las funciones tripartitas, Estado, empleador y trabajadores y sus representantes, ¿no?, deben de promover una cultura de prevención. El de responsabilidad es que si ocurre un accidente de trabajo, el empleador va a ser el que responda por todo, los costos, no solamente económicos, sino todos los costos sociales relacionados con la atención de los trabajadores si se accidentan o padecen de enfermedades ocupacionales. El de gestión integral está relacionada con que el empleador tiene que incluir el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a su sistema integral empresarial, o sea, tiene que ser parte de su sistema de gestión empresarial también la seguridad y salud de los trabajadores. En la atención integral de la salud es el principio muy parecido al de la responsabilidad, pero en el principio de atención integral de la salud se agrega el tema de que tiene que haber una óptima atención médica del trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo y se le tiene que asegurar que éste retorne, ¿no?, luego de haberse curado, de haberse dado su alta, tiene que retornar y ser reubicado o reingresado a su centro de trabajo, ¿no? Y el principio de protección, que es una especie de principio protector en el cual el Estado garantiza a través del Sistema Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no?, y promueve a su vez la protección de los derechos de los trabajadores en cuanto a riesgos, en cuanto a prevención de riesgos laborales. Bueno, esta ley, la que comento, la ley 29783, ¿no?, en sus propias disposiciones iniciales va a determinar a qué ámbito se aplica, ¿no? Y acá es importante determinar y recordar a todos los que están escuchando esta exposición que la ley de seguridad y salud en el trabajo no solamente es aplicado a los trabajadores que pertenecen a las empresas o empleadores del sector privado, también va a corresponder a los que se encuentran, o sea, los trabajadores que se encuentran laborando en el régimen de la actividad pública, tanto a los trabajadores servidores como funcionarios, y a su vez también esta norma contempla a todos aquellos trabajadores de las dependencias de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, e incluso le es aplicable a los trabajadores por cuenta propia. Aunque esto último es un poco, digamos que, un tanto superlativo, porque en las regulaciones de la propia ley se habla muy poco de los trabajadores a cuenta propia o por cuenta propia, ¿no? Hay casos muy, digamos que específicos y muy cortos en los que se le da cierta responsabilidad
al empleador cuando se refiere a trabajadores que laboran por contratos sujetos a locación de servicios, ¿ok? O los también llamamos locadores, o los que trabajan por contratos civiles, o que simplemente prestan servicios de terceros, entre comillas, ¿no? Pero sí va más aún enfocado al tema de una gestión integral de la seguridad y salud de los trabajadores, sea cual fuera a la empresa a la que prestan servicios. El que responde por la seguridad y salud de los trabajadores es la empresa que es la encargada de la titular principal donde se encuentre ese centro de trabajo. O sea, si la empresa principal, la empresa titular del centro de trabajo es la empresa A, y esta empresa A subcontrata servicios con la empresa B, C, la empresa D, estas tres empresas contratistas están prestando servicios dentro de su centro de labores de la empresa A. Entonces, en este caso, la empresa A tiene que crear un sistema de gestión, no solamente para sus trabajadores en planilla, sino también tiene que velar por la seguridad y la salud de los trabajadores de los contratistas, para evitar que ocurran accidentes de trabajo. Esto lo explicaremos a continuación cuando veamos un poco más el tema relacionado con el tema de cooperación y el tema de contratos empresariales entre empresas, ¿no? De empresas para colaboración. Bueno, es algo importante señalar de que esta norma, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, va a crear, a partir de este principio de prevención, una obligación matriz. O sea, la obligación matriz de prevención, el deber de prevención del empleador, va a aterrizar en otra obligación también de igual envergadura, o sea, igualmente grande, relacionado con una implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es a partir de esta norma que se obliga de manera expresa y de manera, digamos que tangible, la exigencia con rango de ley, ¿no? De implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El cual debe de estar sujeto, como corresponde, a las disposiciones legales y reglamentarias, ¿no? Y también deben de realizarse en función del tipo de empresa o organización, ¿no? Para ello, la propia norma determina que la propia autoridad administrativa de trabajo va a regular, para el caso de las pequeñas y microempresas, normas específicas, ¿no? Para el tema de implementación de su sistema de gestión. ¿Esto qué significa? Que todos los empleadores, sin excepción, sean micro, pequeña, mediana, o de las empresas del régimen general o empresas de gran empresa, ¿no? Todas, sin excepción, tienen que implementar su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? No importa si tiene de 2 a 10, de 10 a 100 o N trabajadores, todas están obligadas por mandato legal a tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No obstante, como repito, la autoridad administrativa de trabajo, que es el Ministerio de Trabajo, ¿no? Que es el ente rector del sector trabajo, es la responsable normativamente de crear regímenes especiales de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo para lo que son las micro y pequeñas empresas. Pero de ello existe una resolución ministerial del año 2013 que justamente regula este sistema especial, ¿no? Para las micro y pequeñas empresas. Eso lo explicaremos cuando veamos el tema de los registros. Bueno, pasando. Otra de las cosas importantes que crea esta norma y que es parte importante a su vez del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo es conocer quién es el que lidera, quién es el responsable del sistema de gestión. Si la obligación es que el sistema sea implementado por el empleador, entonces ¿no? de forma coetánea con ello, es la propia norma quien de forma expresa también dice, ¿no? Que el sistema de gestión es responsabilidad completa del empleador. Es por ende que el empleador es el líder, ¿no? Y es la persona, o en todo caso, es el ente, el empleador, el que debe de estar comprometido al 100% para que dentro de su organización se implementen y ejecuten las actividades relacionadas con la prevención de riesgos laborales, ¿ok? Ahora, la norma, a partir del año 2015, con la ley 30.222, va a permitir, dentro del sistema de gestión, que la empresa principal, o sea, el empleador, pueda gestionar a través de contratos de locación de servicios, ¿no? La prestación de servicios relacionados con la
implementación de parte del sistema de gestión. O sea, yo como empleador puedo tercerizar con empresas contratistas, ¿no? Que ellas sean las que me ayuden y colaboren para que yo pueda permitirme implementar mi sistema de gestión. ¿Ok? No obstante, esta disposición permisiva por parte de la norma no exime al empleador de responsabilidad por mala implementación de la empresa contratista, ni mucho menos lo exime de responsabilidad al empleador, o en todo caso lo exime de la obligación expresa de tener que ser el empleador el que participe de manera presencial, él o su representante, dependiendo si la empresa es natural o jurídica, ¿no? Participe de forma personalísima, por decir el término, ¿no? De forma personal, en la participación que le corresponde en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y relacionado también con los subcomités, ¿no? Esas son las excepciones normativas. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que si el empleador, como es responsable y es el líder del sistema de gestión, él puede delegar estas funciones no solamente entre sus propias responsables internos, ¿no? No solo sobre el personal encargado de sus áreas del sistema de seguridad y salud en el trabajo, sino también lo puede tercerizar con empresas contratistas, pero ello no le exime de responsabilidad si ocurre alguna desavenencia o algún perjuicio contra terceros o contra sus trabajadores. Y tampoco se puede tercerizar lo que corresponde a la participación como representante de los empleadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, comenzamos ahora un poco con el tema de cómo se implementa un sistema de gestión, porque muchos de repente tienen esa duda. ¿Y cómo inicio? ¿Cómo hago la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? La implementación comienza con una pequeña evaluación de inicio, lo que se conoce también como la línea de base del sistema de gestión. Esta línea de base o evaluación inicial no es más que un estudio que se hace a la empresa para determinar a través de este análisis o evaluación cuál es el estado situacional, ¿no? Actual de la empresa al momento que se hace esta evaluación, ¿no? Determinar la foto del instante para poder justamente a través de esta foto, de esta muestra, establecer cada uno de los riesgos laborales que existen en la empresa y si los mismos necesitan aplicársele ciertas medidas de control, ¿no? Que lo explicaré a continuación. No obstante, para no salirme de la idea, debo de indicar que esta línea de base es la evaluación inicial de los riesgos laborales en el centro de trabajo, ¿ok? Si cualquier empleador quiere hacer una adecuada implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, no se parte por hacer los documentos de gestión, no, se parte inicialmente por hacer su línea de base. Y esta línea de base puede ser el insumo ideal para que se haga el primer hiper de la empresa. Entonces, no necesariamente tener los 20 o 30 documentos del sistema de gestión puede acreditar que válidamente el empleador tiene un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No, lo que va a acreditar fehacientemente la implementación de un sistema de gestión es que el empleador haya hecho su estudio o evaluación inicial, ¿no? O su estudio de línea de base, para que pueda sobre esta evaluación inicial, determinar las acciones que van a comenzar a elaborarse. Y recordemos que como sistema de gestión es un sistema cíclico, por lo tanto, este sistema va a tener su inicio con esta línea de base, pero este sistema se va a retroalimentar, de tal manera que al dar toda la vuelta cíclica sobre lo que corresponde a la evaluación de línea de base, implementación de medidas de control, adopción de las medidas de control, revisión, va a arrojar un nuevo resultado que a su vez va a retroalimentar a este sistema de gestión, haciéndolo un sistema cíclico y no inacabado, y de manera inacabada. ¿Qué significa? Que lo que está orientando a esta implementación del sistema de gestión es que el empleador pueda de forma cíclica estar nuevamente iniciando la evaluación, nuevamente tenga que investigar los riesgos laborales con finalidad de superar el estándar mínimo y poder adoptar medidas cada vez más eficientes y minimizar y por lo curioso, eliminar del centro de trabajo todos los riesgos laborales, ¿no? De tal manera que resulte más beneficioso a sus trabajadores, ¿no? Y que estos puedan ser seguros al momento de hacer las actividades por las cuales prestan servicios a su empresa, ¿no? Bueno, vamos a hacer un poco reglas generales, ¿no? Luego que el empleador ya implementó su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, que como les comenté, arranca con la línea de base,
el empleador tiene que seguir ciertas obligaciones específicas para que pueda mantener este sistema de gestión, digamos que adecuado a las disposiciones legales. O sea, esto que voy a indicar ahorita, las obligaciones del empleador en el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, son obligaciones imperativas por mandato de ley. Por ende, el incumplimiento de estas disposiciones son materia de infracción administrativa ante el órgano fiscalizador laboral, que es la SUNAFIL. Entonces, debemos de tener bastante cuidado al momento de conocer estas obligaciones para las cuales el empleador tiene que, de todas las formas, no tiene el deber de cumplirlas. Entonces, comencemos por la primera. La primera de ellas es garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, ¿no? Y que esta misma, ¿no? Que esta sea conocida y aceptada en todos los niveles de su organización. ¿Qué significa? Que el compromiso del empleador no solamente debe de ser para el área de seguridad y salud en el trabajo, no. Todas las áreas, todos los niveles de la organización empresarial del empleador deben de conocer y deben de, no solamente conocer, deben de aceptar las disposiciones que el empleador haya asumido relacionadas con el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué? Para que todos ellos tengan no solamente pleno conocimiento, sino que estén involucrados en el proceso de implementación, en el proceso de vigencia y eficacia de aplicación del sistema de gestión, ¿no? Entonces, esa es la primera obligación que la norma de forma imperativa determina debe de hacer el empleador, ¿no? Como segunda obligación está la definición y comunicación a todos los trabajadores de cuál es el área específica o el departamento que va justamente a ver el tema del sistema de gestión, ¿no? O sea, yo, el empleador, tengo que adoptar bajo este criterio un área específica que se encargue de monitorear, que se encargue de investigar, se encargue de realizar todas las labores relacionadas con la prevención de riesgos laborales. Entonces, esta disposición normativa de alguna forma va a obligar al empleador a tener que contar con un especialista o un grupo de especialistas que se dediquen a hacer esta actividad, ¿no? Y puedan orientar a los trabajadores en caso que ellos solicitar la información a este departamento o esta área. Bueno, esto es con respecto a esta obligación. Como tercera, estamos hablando, esta sí es una obligación un tanto, digamos que muy manoseada en cuanto a interpretaciones. El tema de disponer una supervisión efectiva. Muchas veces la administración pública relacionada con la fiscalización laboral, me refiero a SUNAFIL y las direcciones regionales, interpretan esta disposición entendiendo que el empleador tiene la obligación de disponer supervisión efectiva inmediata, pero eso no es cierto. La supervisión efectiva, su nombre lo dice, no tiene que ser supervisión efectiva, y la norma dice cuando sea necesaria, o sea, ¿no? De acuerdo a las disposiciones que la propia empresa determine. ¿Qué significa esto? Y hablando de lo que la propia norma señala, ¿no? Que la disposición de una supervisión efectiva debe de ser necesaria con la evaluación que la propia empresa realice. O sea, esta supervisión efectiva tiene grados de valoración. Debe ser inmediata, con controles periódicos, de controles, no sé, debe ser controles administrativos, controles de ingeniería, controles no sé, con turnos. Entonces, este tipo de controles o supervisión efectiva deben de ser de alguna forma interpretados más allá de la supervisión inmediata. La supervisión inmediata no es más que poner a una persona al costado del trabajador por cada actividad, ponerle al costado de ellos a la persona que le esté vigilando las horas que esta persona labore. Eso es imposible, ¿no? Uno, por costos efectivos, o sea, ¿cuánto va a costar tener un supervisor por cada grupo de trabajadores a nivel de la empresa? Se puede asumir un costo respecto de que, uno, yo podría asumir si la actividad es altamente riesgosa y eso lo amerita, entonces podría tener, sí, un supervisor efectivo que haga una supervisión inmediata y constante. Pero si la supervisión de una actividad es, digamos, la actividad que va a realizarse es medianamente, no, o ni siquiera es mediana, es levemente peligrosa, no reviste ningún tipo de control administrativo, control específico, podría dar una supervisión distinta.
Entonces va a depender mucho de cuál sea el nivel del riesgo al que se encuentre expuesto el trabajador en su actividad para que yo pueda disponer de una supervisión efectiva. ¿Ok? Entonces, debemos de disociar la idea de que supervisión efectiva, como obligación del empleador, no es lo mismo que supervisión inmediata. ¿Ok? Entonces, pasando al cuarto punto, como obligación del empleador, está relacionado con asegurar la adopción de medidas efectivas que garanticen la plena participación de los trabajadores y sus representantes, tanto en la ejecución de la política de la seguridad y salud como en la conformación de los comités. ¿Qué significa esta última disposición? Que el empleador debe de asegurar, ahí lo dice, ¿no?, que los trabajadores participen de manera efectiva, ¿no? Tanto los trabajadores como sus representantes tienen que participar de manera efectiva. Y acá básicamente le da dos puntos importantes, o sea, sin perjuicio de que participen en todo el sistema de gestión, la norma lo combina de manera obligatoria a tener que permitirle al trabajador participar siempre en lo que corresponde a la ejecución de la política de seguridad, así como en la conformación de los comités de seguridad y salud en el trabajo. O sea, no es que vaya en detrimento de las obligaciones relacionadas con la participación de los trabajadores, no, sino es que en particular lo que hace la ley es darle una relevancia mayor a la participación de los trabajadores en estos dos puntos que ya me señalé, ¿no?, la política y los comités. Esto que nos va a conllevar a que el empleador tenga mayor cuidado al momento de permitir o de alguna forma regular el tema de la participación de los trabajadores en estos dos puntos, porque el caso de que restrinja de manera muy significativa la participación de los trabajadores en estos dos ítems que os señalé, podría ser pasible, ¿no?, esta conducta de ser considerada una infracción administrativa. Bueno, pasamos. Y otra cosa también importante como obligación del empleador es el tema de la capacitación. Es parte de un principio, es principio ordenador de la ley, que lo comentaba al principio. Esta norma, esta obligación, convierte a ese principio en un mandato, ¿no?, un mandato obligatorio al propio empleador. ¿Qué cosa señala expresamente la norma? Dice que es obligación del empleador la capacitación al trabajador, que debe ser impartida directamente o por terceros o incluso con el apoyo de la propia autoridad administrativa. Pero también señala que de ninguna forma el trabajador va a asumir algún costo. Por lo tanto, es el empleador el único responsable de asumir los costos relacionados con los gastos de la capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Debemos recordar que cualquier cobro indebido relacionado con cursos de capacitación, incluso el desplazamiento, incluso el descuento por faltar a las horas, entre comillas, por ir a sus cursos, se podría considerar como un atentado directo contra esta disposición legal. Entonces, sería bueno que los empleadores tengan en cuenta que deben de brindar todas las facilidades necesarias para que los trabajadores puedan participar de los cursos y las charlas de capacitación, ¿no? Es más, lo que la propia norma recomienda es que los cursos de capacitación se impartan dentro de la jornada de trabajo. Por lo tanto, si existe una capacitación realizada fuera de la jornada de trabajo, el trabajador válidamente podría solicitar el pago de horas extras por estar siendo esta capacitación considerada parte de su jornada de trabajo o considerada como parte de las obligaciones que tiene el empleador de brindarle, ¿no? Y eso podría ser susceptible, repito, del cobro de horas extras, ¿no?